Zamora, Martelli Beach, Saint Justo. Este verano podés conectarte con todo el mundo desde tu casa y sin pagar tasas. Sion Internet 10 megas Wi-Fi a partir de 299 pesos por mes. Salimos desde todo el país y te ahorrás mucho más que el 30%. Embarcate llamando al 0800 999 0100 y llegá a donde quieras. Oferta exclusiva para usuarios de línea de telefonía fija. Promoción válida hasta el 31 del 6 de 2020. Consultar condiciones de la promoción en www.sion.com. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Se encienden las señales y recorremos juntos un camino distinto con música e información. Uniendo destinos por Conexión Abierta. ¿Cómo andan? ¿Todo muy bien? Hola, todo muy bien. ¿Cómo andan? Bueno, ¿ustedes me escuchan bien? Perfecto. ¿Cómo andan? Primero voy a saludar a mi amigo. ¿Cómo estás, Ari? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos cómo estás, che? Te escucho perfectamente. Acá estamos en una noche lloviznosa y linda para hacer un programa de radio. Sí, hoy es una noche ideal. ¿Te escuchó? Hoy es una noche ideal para el tema que elegimos. Sin lugar a dudas. Totalmente. Para unir destinos y para hablar de lo que vamos a hablar. Tal cual. Y por otro lado, ahí nuestro compañero de equipo, el doctor Carlos Laman, que es quien nos va a, como siempre, desasnar sobre este tipo de temas que tengan que ver con derecho, y en este caso, derecho penal. Exactamente. Una noche de ¿Cómo lluvia, estás, amigo? una noche de tormenta, una noche de abritos en las casas, encerrados, y qué mejor que hablar de algunos personajes de la infamia argentina, por decirlo de cierta forma. Tal cual. Debo reconocer, este tema se le ocurrió al doctor Carlos Laman y me pareció genial. La verdad que estaría bueno. No vamos a hacer todas las semanas de este tema, de temas policiales, pero de vez en cuando vamos a ir mechando alguno que otro que hace que... Algo que otro. Para salir un poco de tanto coronavirus. Tal cual. Salgamos, por favor, de coronavirus. Ya está. Ya está. Salgamos del tema, por Dios. Está todo el mundo hablando de lo mismo. Así que nuestra misión es hacer que sea un poco diferente la cosa, que sea un poco amena, divertida. Totalmente. Y por otro lado, que nos dé un poco más de información sobre otro tipo de cosas. Y que no podemos hablar de la historia argentina sin hablar de un personaje que ha... Nada, ¿quién no ha hecho algún chiste al respecto de esta señora? Totalmente. ¿Quién no ha tomado un té alguna vez, no? ¿Quién no ha ido a cobrarle a algún deudor? Y cuando nos ofrecen a tomar un café, le decimos, lo miramos así con un poco de cuidado. Para eso, nada mejor que lo presente el doctor. Tal cual. Mirá, me pareció como que quedaba bien para la presentación de traer el elemento, el arma homicida, por ponerle de cierta forma, a lo que podría eventualmente, ya tenemos una sentencia, vamos a decir que sí, lo que utilizaba Gilla Murano, en definitiva, para cometer aquellos actos que la terminaron llevando a una cadena de prisión por aproximadamente unos 16 años, cuando había estado condenada por perpetua. Es un personaje, ¿por qué dije de la infamia? Porque si uno escucha la historia, básicamente lo que ella hacía es por medio de té, como por ejemplo este que tengo acá, o masitas, tortas, o lo que fuese, lo que buscaba era, lo que incluía a cada una de ellas, eran distintos tipos de químicos, principalmente cianuro, dentro de ellos, que terminaron ocasionando lo que era la pérdida de la vida de personajes en particular. Pero uno podría decir, es una mujer que mata a otra con veneno. De hecho, en la historia clásica de los homicidios, de los asesinatos que son realizados por mujeres, siempre el uso de veneno
o lo que es una daga, o matar justamente con lo que es alevosía, en definitiva, o sea, el estado de indefensión como tal, son técnicas utilizadas por las mujeres, al menos lo que mostró la historia durante mucho tiempo. Hoy claramente esa situación cambió muchísimo, en definitiva. Pero lo que sucede en este caso es decir, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Cuál es el valor agregado que tiene estas circunstancias en particular? Y es donde se encontraba ella, la clase social donde se encontraba ella, similar a lo que fue el tema con el clan de los Pucho, como tales. O sea, lo que llamaba la atención es, dentro de los estratos sociales donde se podía ubicar, justamente donde estaba ubicada Gilla, era lo que terminaba repercutiendo en mayor medida. Por otro lado, te digo, hiciste una introducción clarísima. Clarísima. Ahí se unió, no sé en qué parte de la pantalla lo ven ustedes, yo lo veo acá, abajo. Está, para la gente que la ve por la radio, está exactamente en diagonal a vos, para abajo. En diagonal, a mí hacia abajo, la señorita Milagros Pérez Pérez, que también vamos a hablar algo de deportes, algunas cosas. Hola, ¿cómo están todos? Así que bueno, bienvenida Mili, como siempre. ¿Cómo estás, Milagros? ¿Estamos todo bien? Hola, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Vamos a ver cómo podemos hacer para mixear este tema policial con algo de deportes, pero bueno, fiel al estilo de Uniendo Destinos, hacemos un popurrí de cosas como para cubrir todo el universo de Sí, gustos. tendríamos que haberle pedido a Milagro que dé una clase sobre venenos en el deporte, ¿viste? Debe haber sido un tema particular, pero bueno, lo vamos a armar para la próxima vez. O doping, o muestras de doping. Eso Claro, podría ser claro, un tema interesante. El dopaje que viene. Pero vos sabés que a mí me pasaba algo. Dale, Ari. No, por favor, la palabra para Mili. Sí, Mili, hablamos tanto de Mili que... Estamos escuchando a destiempo y quedan como raros. Claro. Ya somos Mili, raros. Así que Mili, es tu momento, Mili, por favor. No, bueno, el dopaje que en los últimos años viene siendo un tema bastante complicado para el mundo deportivo. Hubo muchísimas suspensiones, más que en otros años, en los últimos años. La delegación rusa entera suspendió en Juegos Olímpicos, por ejemplo. Ya. Bueno, hay que tener cuidado. Bueno, no nos olvidemos del capitán que tuvimos hace un par de años que nos dejó afuera de la Copa. Pero bueno, vamos a presentar el tema y hacemos un break y me echamos con esto. Dale. Así vamos pimponeando. ¿Les parece? Fantástico. Dale, La perfecto. presentación es clarísimo. Una señora que vivía en una clase social media a media alta. Correcto. Esperá, para que Ari quiere decir algo. No, quiero decir algo porque yo me acuerdo del caso Silla Aponte de Murano, porque yo era chico, esto fue año 79, si no me falla la memoria, ahora el Charlie lo va a aclarar. Y yo decía, qué mujer paqueta, ¿no? Porque Murano es una ciudad, es una parte de Venecia. Generalmente el cristal de Murano es un cristal muy caro. ¿Y qué hay en Venecia? Puentes. ¿Cómo se dice puentes en italiano? Ponte. Yo digo, miércoles, Gilla Ponte de Murano, decía yo, y no es Ponte, es Aponte de Murano. Pero digo, uno lo dice todo junto y dice, qué elegancia, ¿no? Qué prestancia, Gilla Ponte de Murano. Así que esto para fortalecer lo que decía Charlie acerca de cómo, porque seguramente vos te vas a explayar, pues tampoco es una persona que envenenó a 100 personas, digamos. Ahora vamos a ver en detalle. Sin embargo, quedó tan marcado en la sociedad por otras razones. Sí, y ahora te dejo a vos, Charlie, que sos el que conoces el caso. Si no, si hubiéramos tenido una envenenadora de 100 personas, bueno, está bien, es una envenenada serial y demás. Pero acá estamos en un caso muy particular, ¿no? Mirá, siguiendo lo que vos mencionaste recién, la verdad que la aclaración vino fantástica. ¿Cuál es una forma de poder identificar estratos sociales? Como decía previamente, se ve la cantidad de nombres que tienen las personas y la cantidad de apellidos. En otras épocas... El nombre real de Gilla Murano era María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano. Claro, yo ya con ese nombre estabas en la alcurnia total. Pero era una presentación que ya iba magnífica, se movía sola, no necesitabas un CV que la acompañara, solamente con el nombre ya era más que suficiente.
Claro. El contexto, quién era ella, y quién era Gilla Murano, antes de ser Totalmente. conocida como la asesina, como la envenenadora de Montserrat, como la famosa estafadora, usurera, todos esos adjetivos descalificativos que se terminaron utilizando posteriormente. Ella fue criada en Corrientes, específicamente, en una cultura dentro de lo que es su familia, particularmente como maestra. De hecho, lo que se dedicaba era el ejercicio de la docencia. Fascinada amateur de lo que es de la natación, de hecho eso tiene mucho que ver con la contextura fisiológica que ella posee y también con lo que es el tema de la burguesía y las clases media altas. Ella se enamora de Buenos Aires en una visita que hace y automáticamente consideró que ese tenía que ser el lugar donde ella quería vivir y con quién quería codiarse y con quién quería estar, al punto que desprestigiaba cualquier otra persona que no estuviese dentro del mismo estrato social al que ella buscaba apuntar. De hecho, su primer matrimonio es realizado con un abogado, con lo cual ya nos está marcando cuáles eran los lineamientos que ella buscaba con respecto a su vida personal, es decir, cómo buscaba mostrarse y cómo quería presentarse con lo que es la popular, en definitiva, ¿no? Que popular no tenía nada, Claro. básicamente. Bien. Yendo a lo que es lo que sucedió, ¿qué la hizo conocida? ¿Qué llamó la atención? Bien, hay 3 muertes, en definitiva. Por algunos lugares dicen que ella pudo haber ocasionado mayor cantidad de homicidios que los que se muestran que se hicieron en Buenos Aires, tanto los que pudieron suceder previamente, como una situación de anonimato completo, también dentro de Corrientes, y algunos posteriormente desde el momento que fue sentenciada. Pero por distintas cuestiones y distintas aristas no pudieron ser responsables de esos otros tipos de situaciones que se fueron dando. Como así algunas lesiones, personas que se sentían mal después de pasar un tiempo con Gilla, etc. No se pudo responsabilizar. Pero hubo 3 personas en particular, que repaso lo que son los nombres, también nombres relativamente complejos: Nilda Gamba, Lelia Formizano de Ayala y Carmen Zulena de Giorgio Venturini. Ya se pueden dar cuenta a dónde va apuntando esto. O sea, ¿cuál es salvo la primera, que era de la plebe, las otras 2 apuntaban arriba. Bueno, la primera es la que termina, en definitiva, trayendo a las otras 2. Y tienen algo en común ellas 3. En primer lugar, son amigas de Gilla, al menos según lo que menciona Gilla. Y en segundo lugar, también son sus acreedoras, en definitiva. Con lo cual, la palabra amistad y acreedor suena raro, y más en lo que es en esa época. Ahora bien, ¿cómo se hacen acreedoras de Gilla? O sea, ¿cuál es el vínculo? ¿Qué los termina uniendo? Bueno, Gilla lo que les prometía, lo que les vendía, lo que les buscaba mostrar, era que iban a ganar plata. Ahora bien, ¿cuál era el sustento que ella tenía que iban a ganar plata? La vida que ella misma llevaba. Las personas con las que se codiaba, las personas con las que salía, la multiplicidad de amantes que tenía, la vida ostentosa que realizaba y buscaba que los demás tuvieran la misma vida. Básicamente que fueran por ese camino. Al punto que llegaban a sumas considerables, sí. Para ponernos en tiempo, estamos hablando de época en donde plata en plazo fijo dejaba una rentabilidad importante, ¿no? Estamos hablando de una época de patria financiera, más o menos, de Argentina. Estamos hablando de cuando suceden estos hechos, el año 1979. Ahí los 80 naciendo a pleno, con fuerza. Situaciones en Argentina bastante polémicas, bastante duras, rígidas, vinculando a hechos de lo que es la dictadura, de público conocimiento, todos sabemos, y situaciones que mostraban una economía y una realidad social y política particular en Argentina, donde este tipo de situaciones no pasaba desapercibida, justamente por la esfera y en el contexto social en el cual se terminaron dando. No es una envenenadora de 100 personas, no es una asesina serial en gran medida. O sea, parecería, no llama tanto la atención. Inclusive ella misma manifiesta su inocencia desde todos los días, desde el momento 0 hasta el día en que terminó olvidando, porque se convirtió en completamente senil, quedó, no recordaba ni su propio nombre. Hasta ese momento siempre se consideró lo que es inocente. No obstante, es un personaje polémico, más allá de aquello que hizo, cómo lo manifestaba. No solo eso, sino que aparte por lo que yo estuve leyendo e investigando,
no solo ella se consideraba inocente, sino que decía creer en la justicia. ¿No le suena algo parecido a lo que se escucha en lo habitual? Yo creo en la justicia. Pero se escucha siempre, tal cual. O sea, ¿quién te va a decir que no cree en la justicia? Y después, otra de las cosas que yo estuve leyendo y escuchando es que decía, yo creo en la justicia aunque reconozco que los que la administran son seres humanos y por lo tanto se pueden equivocar. El discurso era buenísimo. Hay otra frase que también es más interesante cuando agarra y dice: Argentina es un país donde si hay poder, sexo y plata, siempre va a haber un asesino dispuesto a matar. Buenísimo, esa la voy a anotar. No, traje algunas frases de Gilla que son bastante polémicas, interesantes. Filósofa la mujer esta. Bien, ¿qué la hace famosa? ¿De dónde surge? Bien, en primer lugar tenemos esta parte de estafa, este ardid, este engaño que lleva a cabo. Engaño que nosotros ya lo tenemos tipificado en nuestro Código Penal, artículo 172, donde el elemento que utiliza ella lo puedes incluir tanto en una influencia mentida, ella prometía que iba a ganar las demás personas tanta cantidad de plata, el abuso de la confianza que tenían, porque los mencionaban que eran sus amigas, de hecho tenían cierto vínculo y cierta relación con Gilla, principalmente por el círculo social en el cual se movía. Y en definitiva, ese ardid, ese engaño, que lo termina utilizando para conseguir aquello que buscaba, justamente, y que hace con la plata. ¿Cómo fueron las muertes? Vamos a hablar de muertes, no hablemos de asesinatos, porque hasta este momento no había nada. La primera que termina falleciendo es Nilda Gamba el 11 de febrero de 1979, producto de una intoxicación que ella sufre, ocurre al médico, ese día había estado tomando unos tecitos con Gilla, y la noche del mismo día, Gilla se ofrece a cuidarla. El domingo, o sea, 2 días después, posteriormente a cuando sucede esta consulta con el médico, termina falleciendo. El médico que la atendió no quiso hacer el certificado de defunción. No obstante, el médico de la cochería hizo un certificado de defunción en el cual se incluía que la muerte había sido por un paro cardíaco no traumático. Es decir, una cuestión natural, en definitiva. ¿Qué lleva eso consigo? La falta de investigación policial. No vas a iniciar una causa por una muerte natural, en definitiva. Si no es dudoso, tal cual, procede. Listo. Se esconde justamente este elemento que terminó utilizando para ocasionar la muerte, este cianuro, este veneno. Bien, ese fue el primero. Claramente podría pasar completamente desapercibido. 22 de febrero del mismo año. 11 de febrero, 22 de febrero. A los 11 días, nada. Nada. De hecho, todo sucede entre lo que es el 11 de febrero y el 24 de marzo de 1979. Todos estos hechos suceden en ese transcurso corto de tiempo. Che, si lo hacemos redondo y lo hacemos todo rápido. Por supuesto que sí. Ahí si lo vas a hacer, hacela bien y todo de una. Falta un poco de estrategia. Por supuesto. Chicha Formisano, la segunda, la que habíamos mencionado. ¿Qué sucede con Chicha particularmente? Bien, testigos informaron posteriormente, cuando sale la sentencia, que habían visto a Chicha pasearse por lo que era el edificio, haber entrado y salir con ella. Nunca pasó nada, pero resultó que los vecinos del edificio empezaron a sentir un olor feo. Un olor fuerte, penetrante, intenso, que venía del departamento de esta Chicha Formisano. Llaman a la puerta, nadie contesta, cae la policía y la encontraron, escuchen lo macabro que es esto. El cadáver de Chicha se encontraba sentada frente a la tele y a su costado tenía unas porciones de pescado, masitas finas y una taza de té a medio tomar. Ya prácticamente con el agua seca por la cantidad de días que había pasado. Pero se veía la aureola que había quedado de la tacita como tal. Bien. Tuvo suerte, podríamos decir, de cierta forma. Bien, no quiero meterme en lo que sucede acá, pero el certificado que se termina haciendo lo lleva a cabo el mismo médico y establece que la causa de muerte se da nuevamente por un paro cardíaco por cuestiones naturales. Con lo cual, no se abre investigación con este caso. Tercer asesinato, tercer homicidio, tercera muerte que se produce, que es Mena Giorgio Venturini. Esta podríamos decir que es la más fuerte de todas, una situación en la cual no es una muerte plácida la que termina sufriendo este personaje. Sucede que Gilla había estado un tiempito en lo que era la casa, a la tarde más o menos ese día, y
Mema se había estado sintiendo un poco mal particularmente, se empezó a descompensar, salió de la puerta del edificio, tambaleó enfrente de la escalera y cayó por lo que era la misma contra el piso. ¿Murió en el momento? No. Termina falleciendo posteriormente en lo que es una ambulancia. Ahora bien, ¿qué pasó acá? ¿Se hizo la autopsia? ¿No se hizo la autopsia? Bueno, ahí se empezó a investigar. Pero no por la muerte de esta persona, sino porque la hija de Mema, cuando va a la casa de su madre a buscar las pertenencias, encuentra que faltaba un pagaré que conocía por los discursos de su madre, que había sido firmado por Gilla, en el cual supuestamente le estaba entregando la plata que le debía. Ese pagaré no estaba. Ajá. Los testigos informan dentro de lo que sucedió que cuando pasó el hecho, sí, cuando Mema cae en lo que es el edificio, Gilla llega al lugar completamente conmocionada por la situación de su amiga, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, entra al departamento y según su versión fue a buscar cartera o documentación para posteriormente, bueno, iniciar los trámites, ir a la ambulancia, etcétera, lo que uno haría rutinariamente si sucede un hecho de esa forma, de esas características. No obstante, lo que se consideró ahí que en realidad fue a recuperar ese pagaré que le había entregado previamente, que fue durante el mismo día, en el cual procedió a envenenar ese té con lo que eran las masitas. Bien, ¿qué sucedió en lo que es el caso? La terminan condenando. En primer lugar, hacen lugar a lo que es esta situación, inicia, en definitiva, no es terminar condenando, la procesan, se inicia lo que es el juicio. Cuando se inicia lo que es este juicio oral, que básicamente va a finalizar en 1982, termina con lo que es la absolución de Gilla por parte de uno de los jueces, que la liberan de todos los cargos, considerando que no había pruebas suficientes. Es decir, que coincidían todos indicios sobre lo que pudo haber pasado dentro del caso. Bien, se apela lo que es esta situación, esta causa en definitiva, y luego en lo que es casación, en la Cámara de Apelación, en la casación, se termina condenando a prisión perpetua justamente por el homicidio, por el uso de un medio que es el veneno, que es un agravante establecido en el artículo 80 del Código Penal. Ahora bien, ¿cómo determinaron esto? ¿Cómo determinaron la responsabilidad? Exhumaron los cadáveres. Pero tiene un problema esto. Porque los cadáveres, cuando pasa mucho tiempo estando en descomposición, empieza a generar cianuro el cuerpo. Con lo cual, no había forma de poder, de composición dentro de los materiales del ataúd y otros tipos de elementos, con lo cual no había forma de poder saber si ese material, ese cianuro que se encontraba en el cuerpo, había sido puesto o surgía de manera natural. Por ende, tenían esos dos indicios. ¿Qué fue lo que la termina condenando a Gilla? Justamente la hija de Mema. Estableciendo, fue quien llevó a cabo prácticamente toda la investigación, fue junto con los abogados y personal policial correspondiente, donde determinaron amigas, situaciones comunes, envenenamientos, mismas causas de muertes en ambos supuestos. Raro, hacía mucho ruido por muchos lugares. Pero bueno, lo que sí se puede determinar, lo que eran las estafas, eso se pudo comprobar, y dichas estafas daban el motivo suficiente, generaban el dolo suficiente para que pudiera existir lo que es el envenenamiento por parte de Gilla contra cada una de estas personas. Bien. Ahora, disculpame que te interrumpa un poquito. Sí. Vos dijiste que en los dos primeros casos el médico era el mismo que dio muerte natural. Médico de la funeraria. No era el mismo. ¿Era el mismo? Era el mismo. Ah. Porque era en el mismo lugar. Yo escuché que era bueno, en la zona. El mismo, entonces. Con lo cual, digamos, es circunstancial, no hubo ninguna posibilidad de que ese médico estuviese de alguna manera involucrado en lo que hacía Gilla. No, de hecho sí, porque después el médico, años después, cuando va la segunda parte de lo que es este juicio, esta apelación, termina confesando que había recibido dinero por parte de Gilla, que las malas lenguas dicen que no solo fue dinero, sino que fueron otras cosas además, y terminó justamente falsificando lo que es el certificado de defunción, teniendo la responsabilidad correspondiente por esa falsificación. Sí. Vamos a dejar esto acá, vamos a poner una pausa, así. Primero, antes de pasar a Mili, quiero leer algunos mensajes que son buenísimos. Dice, ahí uno de los oyentes dice, le faltó timing, claramente, le faltó timing. Estaba muy apurada en resolver el tema rápido. Si se hubiera tomado un poquito más de tiempo y hubiera utilizado un poco la creatividad, pasaba de largo. Olvídate.
Fue todo muy rápido, un mes, negro, muy rápido. Y todos con el mismo argumento, todos con el mismo veneno. Yo creo que más de uno la podría estar asesorando hoy en día. ¿Eh? Está bien con el diario del lunes, pero bueno. Acá dice, le faltó picardía. Uno, hubo un problema de timing, si no eran los asesinatos perfectos, dice otro. Decía, los testigos saborizados mamadera. Testigos saborizados mamadera. Es mi prima la que está escribiendo. Me parece que está aprovechando para tirarle algún... Arrancando la semana. ¿Hay un mensaje un tanto oculto ahí o me parece a mí? No sé, le está dando de copetín ya a esta hora de la noche. Dice, Es lunes, ¿eh? Dice alguien acá, Claudia Rapón, dice, hay que hablar del caso Barreda también. Tema icónico. Y también me pidió Leito Arce, que ya que estamos, lo aprovechamos y lo decimos al aire, un saludo enorme a Leo Arce, nuestro operador estrella, como siempre ahí presente, y dice que está haciendo que esto sea posible a pesar de todas las dificultades que hay desde el punto de vista tecnológico. Pero bueno, él recomendó también la masacre de Pompeya. Así que ya ahí tenés dos, la masacre de Pompeya y el caso Barreda. Dicho todo esto, ¿qué les parece si le damos pie a la genia de Mili Pérez para que hable de deportes? Bueno, Milagros Pérez, adelante con el en deporte. comparación. No, está bien, dale, desarrolle. Pero sí, con el fútbol, bueno, y el deporte mundial parado, igual que todos nosotros que seguimos encerrados en nuestros hogares, el mundo deportivo se está encargando ahora de intentar reorganizar el calendario futuro para intentar, por lo menos, hacia finales de año, alcanzar algún nivel de competencia, para que no quede el deporte parado un año entero, que sería un hecho demasiado drástico, así decirlo. También porque hay mucho dinero movido por deporte, así que parar todas las competencias a nivel internacional significa una pérdida monetaria bastante importante. En el mundo del tenis es bastante difícil. Bueno, no sé si ustedes saben, el calendario de tenis funciona un torneo detrás de otro y que anualmente se reemplazan los puntajes de este año por los del siguiente. Es decir, ahora a medida que se van jugando cada semana, se reemplazan los puntajes que ganen esta semana por los que se habrían ganado en la misma semana del año anterior. Entonces es muy polémico que se decida continuar con la competencia este año porque podría beneficiar o no a los distintos jugadores, dependiendo de qué torneo se decida jugar. Por ahora, el hecho más icónico fue la suspensión de Wimbledon, uno de los Grand Slams de este año. Fue como la noticia en cuanto al calendario de tenis y las modificaciones del calendario de tenis. Pero por ahora, 2 Grand Slams más seguirían en pie, que serían Roland Garros y Estados Unidos, porque son más fáciles de adaptar a los movimientos de calendario. Wimbledon, por las condiciones de césped, era el más difícil de seguir jugándose, así que por ahora, según la ATP, se seguirían jugando 2 Grand Slams que acomodarían el espacio en este año para jugarlos y seguir teniendo rodaje en este año. Eso intentan, por lo menos. Eso prometen desde ahora, pero como no se sabe realmente cuándo se podrá volver a la actividad, es difícil definir qué va a pasar. Es la misma situación que se encuentra en todos los deportes. Ahí estuve viendo que Federer está haciendo muchos live entrenando con el frontón. Sí, todos los tenistas intentan interactuar. Incluso María Sharapova, una gran referente de tenis femenino que se retiró este año, colapsó las redes allá en Rusia por dar su número de teléfono por redes sociales. Que pasó también con varios deportistas, creo que Piqué también, para contactarse con los fanáticos. Yo puedo dar el mío, pero no creo que tenga el mismo éxito. No creo que tenga el mismo éxito. Ella recibió en 40 horas más de 2 millones de mensajes. No hay problema, dalo, no hay problema. Dalo sin problema. Igual, a ver, yo lo daría, pero tengo miedo que me empiecen a llamar los acreedores, con lo cual dejémoslo ahí y listo. Vayamos a lo Te seguro. llevo una pasita. Tal cual. Si te llaman los acreedores, deja una tacita por ahí, claro, tal cual, con unos bizcochitos. Yo estaba pensando. Bueno, Mili, sigamos. ¿Cuál es la razón, por ejemplo, o no sé si la sabés, o estaría bueno averiguarlo? Por ejemplo, un torneo de golf. Que en realidad el torneo de golf vos jugás con la pelotita. Vos tenés, el único contacto que tenés es con tu pelotita y vas caminando en medio de la nada. ¿Cuál
¿Cuál sería el problema o cuál es la razón o la justificación que no se está jugando? El principal problema con los torneos es que en general traen jugadores a nivel internacional. Entonces el transporte de jugadores con fronteras cerradas es imposible. Ya tenés que restringir los jugadores que pueden acceder a esos torneos. Y más allá de eso, también lo mismo pasa con los árbitros. Los árbitros en los torneos siempre va a haber, y hay movimientos, porque en general vienen también de los organismos internacionales para chequear que los torneos se den bien y sin problemas. Entonces es como frenar y limitar mucho los que van a tener acceso al torneo. Entonces eso es un problema para los calendarios en general, tipo para mantener la regularidad y la normalidad de las competencias. Sí. Milagro, todo deporte está realmente de alguna manera alcanzado por este tema de los viajes internacionales, porque el deporte de gran categoría, de gran nivel, se hace con deportistas de toda parte del mundo y con árbitros y demás de toda parte del mundo. Así que al tener restricciones en los vuelos y al tener fronteras cerradas, como vos decís, cualquier deporte entra en la misma lógica, no importa si es unipersonal, si es de equipo, si es uno, si son 20 los que juegan. Ahora entiendo por qué no me dejan jugar a mí. Yo pensé que era porque rompía un par de vidrios y en general tengo que tener todo el contacto con los dueños de las casas, pero bueno. Chicos, vamos a hacer un corte, así ustedes no se vayan, hacemos un corte, cambiamos de link y nos volvemos a conectar en unos minutos. ¿Les parece? Dale. Fantástica. Vamos, dale. Vamos. Chicos, ahora les mando un nuevo link. Dale. Nos conocimos bailando en un bar. Tus piernas volaban, las sabías llevar. A mí me gustaba cómo las movías. Y juntos nos fuimos a pernoctar. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Es que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar. Miles de caminos uniendo destinos. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Nena. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Nena. ¿Y será que me gustas tanto que no puedo disimular? Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Nena. Y será que me gustas tanto que no puedo disimular. Y porque me gustas tanto, nunca te voy a olvidar. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Vamos, perfecto. Fantástica. Bueno,
Seguimos en el programa Uniendo Destinos de www.conexionabierta.com.ar. Este programa nosotros los hacemos todos los lunes a las 21 horas por www.conexionabierta.com.ar. Hoy en este caso el doctor Carlos Laman, que nos está hablando sobre el famoso caso de la asesina serial de Montserrat, doña Gilla Adalberta Murano. Y por otro lado la tenemos ahí a Mili Pérez también poniendo algunos toques de distinción, hablando de deportes. Hasta recién estuvimos hablando de algunos deportes que bueno, estamos viendo dónde se van a poder jugar o no. El golf definitivamente es uno de esos deportes que hay que esperar. Otro podríamos jugar al solitario, que no califica como deporte, al frontón, al ajedrez. No creo. Yo estoy a punto de ir a la cochera y empezar a jugar al frontón. Ya te dices, A esta altura, yo creo que jugaría cualquier cosa con tal de no estar todos encerrados. Totalmente. Te digo, estoy pensando en ir a la cochera, jugar al frontón, ir a, no sé, empezar a tirar un poco de verde, algo acá, y tirar unos tiros al golf. Podrían volver el Chupi y el Tirenti, o la figurita, esa que hace un montón que nos jugamos. Sí, todos esos juegos que tenía, ¿te acordás? El Valero, todos esos juegos que tenía Sofovich en su momento. Podríamos jugar todo eso. Che, podríamos volver a cortar la manzana. El Shenga. Pará, lo tenemos ahí al doctor Carlos Lamas, que no sabe, ni sabes de lo que estoy hablando, ¿no? No quiero quemarme mucho, pero. No te hagas quemarte a vos, correr. Gerardo Sofovich se hizo famoso con un juego que era agarrar la manzana, cortarla por la mitad y había que pesarla y no podía haber una diferencia de creo que 50 gramos entre una parte y la otra. Sí, era una diferencia mínima. Mínima. Sí. Yo creo que las verdulerías y las fruterías nunca metieron tanta manzana como en esa época. Sí, el corte de la manzana. Y sí, había mucha plata para ese momento. Y aparte, en el mismo, eso era la noche del domingo, la noche del sábado, ya no se da. Y si no, alternaba con gente que pulseaba, la pulseada, o después se había inventado el valero, había gente que iba a tirar el valero un montón de veces, y el Shenga, juego antiquísimo, de mi bisabuelo más o menos, pero que Sofovich lo había rescatado. Sí, pero pará, te digo una cosa, la pulseada vino a raíz de la película Halcón, de Silvestre Stallone. Pero estamos yendo a cualquier lado. Volvemos acá a esta. La pulseada y yo no te digo. Continúa, doctor. Vamos por esa. Los tengas los tenés en los bares, que lo podés armar sobre la mesa y queda uno de acá de 2 metros, que hay que si se cae en algún lado, claramente o matás a alguien o rompes todas las bandas que hay en la mesa. Una de dos, alguna tiene que pasar. No, ya se sabe el ritmo. Te ven los bares. Claro. Cuando empieza a subir mucho, ya todos levantan el vaso, nadie lo deja ahí. Claro. ¿Cómo se nota? Y cuando ya uno está bastante copeteado, pasado de birras, los vasos empiezan a quedar en la mesa. Ese es el mayor peligro, porque tiene que subir tanto para caerse. Observá Gustavo cómo conocen Milagro y cómo conoce Charlie de bares, son todos Se nota que nosotros dos estamos fuera de casa. Totalmente. Mira Charlie, no sos tan joven como Milagro, no te hagas el juvenil, porque no sos tan viejo como nosotros, pero tenés tus años. Sí, yo quiero decir algo, antes que vos sigas con el tema de Gilla, que creo que marca una diferencia. Me piden, Leito, por favor, si bajás un poquito la música Dale. de fondo, está muy alta. Esa, que la bajes un poquito. Listo. Dale, Ari. Bueno, no, que digo, a diferencia de los demás casos que se puede llegar a charlar, el caso de Barrete y demás, Gilla, cuando salió de la prisión, se hizo mediática. Cosa que no pasó con Barreda y demás, porque se hizo mediática a tal punto de estar en televisión como columnista teóricamente humorística. Estuvo almorzando con Mirta Legrand, incluso en el almuerzo ese de Mirta Legrand se
pusieron tortita, digamos, masa fina para comer, y Mirta Legrand dijo, ay, yo voy a comer. Ella por lo menos comió. Y no solamente eso. Gilla pudo, ni Gilla pudo. No, ni Gilla pudo. O sea, vos fíjate hasta dónde llega Mirta Legrand. Ni Gilla Ponte de Murano pudo con Mirta Legrand. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, hubo un musical que se llamó Gilla en el Teatro del Nacional en el 2016. Es decir, a ver. Había muñecas. ¿Cómo? Había muñecas con la cara de Gilla. No te escuché. Me estás jodiendo. Que había muñecas bueno, con la cara de Gilla. No sé, diga. Increíble. No, ¿vos tenés información del musical, Charlie? De eso no. Sí. Hicieron el musical hace poco. Fue en el 2016, pero escuchame, con Karina acá. O sea, no es que no fue un musical, digamos, hecho en un sótano de esos lugares donde yo frecuento a veces, que, digamos, somos 4 gatos locos. Era un musical, el Teatro Nacional. Así que, digo, no sé si hay un caso particular cercano en el tiempo que haya tenido esta dimensión mediática como la que tuvo Gilla. Que escapó al caso policial nada más, porque Barrera siempre sigue siendo un caso policial, interesante, bueno, puede ser por un montón de aristas, pero nunca salió de eso. En cambio, esto despegó, esto fue otra cosa. Así que. Hoy contemporáneo podés tener a Nair Galarza, por ejemplo. Claro. Bueno, dale tiempo, Nair Galarza va camino quizás a tener un musical y cosas así, ¿no? Bueno, pará, el caso de las valijas de Seiza que salió en Playboy, o sea, hay gente que avanza. ¿Te acordás de la que recibió las valijas de Antonini en Seiza? Una policía, la de la aduana. Sí. La de la aduana, después salió en Playboy. Bueno, después hubo me la contaron, yo no la compré, yo no la compré. Pará, no, igual no me quiero ir porque seguramente hay varias cosas más. Tenía la edición firmada. No, pero me acuerdo también el del Gigoló también. Vamos a ir mediático. El Gigoló fue un personaje total. Che, volvamos al caso porque seguro que hay más y nos lo vamos a perder. Bien. Dale, sigamos. Ya hablamos de la parte de la infamia, el circuito de la infamia. De hecho, vive muy cerca de nuestra querida radio, en Montserrat, barrio pegado prácticamente. La dirección vivía donde se produjeron los hechos. México 1177, para el que quiera pasar y recorrer el lugar. Es el Museo de la Infamia. Son distintos lugares que tiene Buenos Aires, donde se recorren los delitos más peligrosos, los delincuentes más sádicos, y nuestra historia cultural oscura, podríamos decir, de lo que es otro turismo, que es bastante concurrido por gente de afuera. Y de hecho, Gilla en vida incentiva lo que es este turismo, esta idea, esta Gilla Murano, como la conocemos hoy en día, es una creación por la misma Gilla, en definitiva. Claro. La estructura que les genera alrededor. De hecho, su salida, yo le dije que la sanción que le dieron es perpetua. La sanción perpetua en Argentina es perpetua, es para toda la vida, salvo que accedas a algún supuesto de libertad condicional, que te puedas reinsertar, etcétera, casos particulares. Ella no sucede ello. A Gilla lo que le hicieron, le conmutaron la pena por parte del presidente Menem. Un genio. No es algo sencillo conseguir eso. Con lo cual ya pueden ver el alcance, el círculo donde ella estaba metida, un círculo de poder, un círculo fuerte. El hecho que haya conseguido en un primer lugar lo que es la absolución dentro del proceso, después, bueno, se apeló, terminó siendo condenada, pero el tiempo de condena fue muy poco. El hecho de poder falsificar certificados, etcétera, tenía contactos, al punto tal de que estos contactos, después, cuando sale lo que es la cárcel, la terminan haciendo notoria en distintas áreas. Por comentarios que estuve rescatando algunos que eran bastante interesantes para poder pasarlos para acá, para que podamos ver quién es Gilla, qué es este personaje de la infamia. Uno de ellos, en distintas entrevistas que le estuvieron haciendo, a los 79 años ella dice que tuvo 254 amantes, pero a veces variaba. Iba de 234 a 260. Ese era más o menos el ámbito por el cual se movía. Mencionaba que tenía 3 amantes en simultáneo, no sabía con cuál quedarse, y había uno que tenía una particularidad, porque era el cuñado
de la hermana que se encontraba difunta. Y ella iba al cementerio donde se encontraba la hermana, lloraba la tumba y le pedía perdón por estar saliendo justamente con el que era el ex marido. Una divina. Después también podíamos ver como esta jodeme. situación de promiscuidad fuerte que se daba por parte de Gilla, y era muy interesante ver cómo redactaba, cómo relataba circunstancias o situaciones que le molestaban, particularmente de su hijastra. En una de las entrevistas ella menciona a la hijastra, dice, así, lo voy a leer textual este fragmento fue muy interesante. Es una torranta, así arranca. Anda con un policía, se lo enganchó en la calle y el turro se instaló en la casa. Está todo el día tocándose el bulto, anda en calzoncillos por toda la casa y tiene una banana. Se la toca el cochino. Y coquen todo el día. Yo digo coquer, porque no me gustan las malas palabras. Coger, dicen los maleducados. Julita y el cana un analfabeto con pistola remataria, coquen y cogen. Yo los escucho gritar. Un día van a romper la cama. Me da pena por Julito, el esposo que tenía en ese momento. Como todo ciego, tiene el oído más entrenado que cualquier mortal. Pero se hace el que no escucha. Sí que escucha. Si aquellos dos coquen y coquen todo el día. Es lindo coquer. Yo coco seguido. Tengo muchos amantes. Todos me desean, no es verso. Hay viejitos que a los 90 siguen con deseo y eso es una desgracia porque quieren coquear todo el tiempo. Siempre que voy al médico me hace sacar la blusa para tocarme las teitas básicamente. Ese es el relato de Gilla. Eso lo termina cerrando lo que es el personaje de Gilla, cómo se termina creando, cómo se termina gestando, llevándola a cenar, a almorzar con Mirta Legrand. Increíble. A este punto llegó. Sí, escúchame, Carlos. Como decía Ariel, al final del Sí, es un personaje serio. Le ofrece unas masitas para que coma, ¿sí? Estaba pensando, ¿y cómo termina? ¿La liberan? ¿Consigue esto de que le reduzcan la pena o que le computen solamente 25 años? ¿La liberan? ¿Y qué pasa? Termina. ¿Cuánto? Y vuelve a su vida. Trata de quedarse en lo que es su hogar. Se casa justamente con este cieguito que lo termina conociendo en un viaje yendo al teatro, lo conoce en un colectivo y se termina enganchando con esta persona que antes de pasar a la vida en su geriátrico, he dicho, a ella el cieguito la termina echando de su casa por distintas circunstancias. La primera, porque le había pagado 100 pesos a un remisero para que llamara a la hija y dijera que la estaba engañando. O sea, que el policía con el que salía que la engañaba. Después, en segundo lugar, con respecto a esta hijastra y el madrino, creyeron que Gilla los quiso envenenar, pues estuvieron varios días con dolor de estómago por comer unas pastas, particularmente, sufrían desmayos, y al padre al ciego, le había agarrado una neumonía. Después también una situación de un robo de un cintillo de oro, que era de la madre, o sea, de la hijastra, de la madre, ¿no? De la otra. Y una semana después, durante el Día del Niño, Gilla va con un sobre de plata y se lo da por una situación porque ella la veía mal, la veía triste y quería brindárselo. Y le menciona, dentro de ese momento, dice, ayer fui a cenar y vi a morir a casar con uno de mis amantes y el tipo me dio este obsequio, que era justamente la plata. Y eso se lo quiso dar a lo que era la hijastra. Y después, en el último supuesto, cuando la acusa a esta hijastra de robarle $30.000 al marido ciego. Entonces, todos esos elementos hicieron que la terminen echando de la casa. Ella decía, sos inocente, me la pasé llorando, qué sé yo, y comenzó a vivir en un geriátrico, donde aparecer en la revista Gente, tener notas con periodistas, donde cuando se le acercaban los noteros le decían, y yo abajo de esto no tengo puesto nada, o hacía comentarios insinuadores con estas personas, hablando de los procesos que había sucedido, diciendo que ella era inocente, pero en Argentina un asesino siempre dice que es inocente, con lo cual se contradecía dentro del mismo discurso que ella brindaba, y en el geriátrico terminó pasando el tiempo y falleció en el mismo, como una desconocida prácticamente. Su hijo biológico, el que tuvo con el abogado Martincito, Antonio Murano, como se llama, en definitiva, escribe un libro hablando de la madre, donde la llama asesina a ella. Sí. Y uno dice, fuerte que el hijo llame así a la madre. Y explica en un reportaje cuál fue la infancia que tuvo con Gilla. Y decía acá, textual, Gilla le decía, Martincito, portate bien, ahora nos vamos a ver con un tío lejano. En realidad, después mencionaba que andaba a los besos con ese tío lejano, le acariciaba las manos cerca de Martincito. Después decía, Martincito, trataba bien a tu tío, así me hace lindos regalos.
Después también le indicaba que salía con un amigo del papá, pues se sentía mal y lo tenía que ir a cuidar en la casa. Pobre Martín. Después en fiestitas en las cuales no iba y lo hacía sentir culpable al hijo, como que quería decir, yo no puedo estar para vos siempre, todo el tiempo, cuando en realidad no es así. Entonces todas esas circunstancias terminando generándole un odio muy particular, al punto que el lugar donde ella se encuentra enterrada, en el cementerio de Chacarita, no tiene su nombre, ni siquiera el apodo de Gilla Murano. ¿Cómo no tiene su nombre? Porque los familiares quisieron dejar atrás y en el olvido toda esta situación y todo lo que sucedió. Claro, porque pues son los casos donde el apellido te jode, digamos, te jode el apellido. Es como, a ver, la gente que tiene apellido Borocotó, quedó para siempre borocotear. Darse vuelta es borocotear. Entonces, este que vos decís es el hijo que es claro, este es el que es doble de riesgo, ¿no? Sí. Che, pará, nos quedan 5 minutos, vamos a darle también espacio a Mili. Carlos, como siempre, un lujo, sos un genio, la verdad, tiene una capacidad de meterte en el tema y de explicarlo de tal manera que yo creo que hasta yo lo entiendo. Mira, si alguna vez hago un delito, te voy a buscar como abogado. Saca de una. Bueno, Mili, contanos, ¿qué es lo que se puede esperar de deportes en estos tiempos? Por el tiempo cercano, nada. Noticias sí en cuanto a cómo se va a ordenar. Para el ámbito del fútbol, que es lo que más nos interesa a todos, ya se movió la Copa América este año, que fue un golpe duro porque la teníamos acá este año como doble sede, y ya se decidió moverla para el próximo año. Y después lo otro que va a empezar a afectar en lo más cercano es el mercado de pases para el fútbol argentino y para el fútbol internacional, que con el movimiento del calendario no se sabe si cuando se vuelva a reanudar cómo van a estar el estado de los contratos de los jugadores, porque algunos jugadores sus contratos vencían el 30 de junio y es muy probable que la liga se extienda más allá de eso. Y en ese, perdón, ya que estamos con el abogado y vos, teniendo en cuenta que los contratos, ahora con todo esto que pasó, yo no sé si lo que vencían ahora en este tiempo de cuarentena y que no se podía efectivizar el vencimiento, ¿se puede pretender que se extiendan los tiempos? ¿O ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, se entiende, o sea, lo que es una prórroga de lo que es el contrato. Una prórroga porque en realidad no se pudieron cumplir los tiempos efectivos que deberían haberse cumplido en una situación normal. ¿Es muy loco lo que estoy planteando? No, a ver, se puede plantear, se puede operar como tal, eso tenemos la prórroga, o sea, las reconducciones tácitas, se puede dar o no, depende del contrato que sea, algunos contratos lo permiten, otros no. Después tenés que ver también el tema de cuáles son las circunstancias que te van a permitir mover el contrato o no, y si esa circunstancia está comprendida o no dentro del contrato. Hay cláusulas contractuales que prevén situaciones de fuerza mayor, y dentro de lo que son esas cláusulas, puede ser, no sé, fallece la persona, se incapacita, se quiebra la pierna, si es un futbolista, por ejemplo, ese tipo de situaciones pueden llevar a cabo la rescisión de lo que es el contrato finalizado. Pero hay que analizar lo que es el documento como tal. Te digo, Mili, que nos podemos ganar alguna moneda con eso. Ya te tiré una punta, vos que conocés muchos deportistas, hablalo del tema, lo hablamos con el doc y hacemos un negocio. Por supuesto, por favor, ahí siempre. sale un buen curro y ya. Resolvemos. Escúchame, ¿hay algún deporte que uno espera o cree que...? Porque yo estoy escuchando que parece que el béisbol en Japón o en China, no sé dónde, dentro de poco ya se va a empezar a jugar de vuelta. Sí, es que hay países que están mucho menos afectados y ven la posibilidad mucho más cercana de reanudar sus deportes. También va en el control que puedan tener cada liga de hacer los controles pertinentes para evitar el contagio dentro de los mismos deportistas. Porque hay deportistas a nivel internacional que perderlos es una pérdida monetaria muy importante para un club. Claro. Eso también. Por ejemplo, que se infecte por un error al Barcelona, por una falta de cálculo de la liga, a Messi es como... Es un problema grave. Porque depende del deporte y de la capacidad que tenga la liga. Alguna cabeza corre. Claro, sí, no, totalmente, me imagino. El Barcelona tuvo casos dudosos y cerraron el club en 5 minutos. La Juventus tuvo un caso positivo y en nada se resolvió que todos estaban en cuarentena obligatoria. Ahora entiendo nadie lo dudó. ¿Vos, Carlos, querías decir algo? No, sí, yo vi uno que me voló la cabeza, el ciclismo virtual. La verdad que me pareció una locura de otro mundo.
honestamente. Y me había contado mi hermanito que nos está viendo en este momento que quiere hacer lo mismo, pero con lo que son las carreras y las competiciones de autos. Ah, mirá. Bueno, ahora, está bien, para considerarlo. Hay que ver si se da. Chicos, ya estamos para terminar. Ya es hora, estamos en tiempo de descuento. Yo quiero preguntarle a Mili si vamos a tener para la semana que viene o la que viene los deportes rarísimos que habría en algún momento en algunas Olimpiadas. Dale. Podemos traerlos la próxima semana, si te parece. Dale, la próxima semana. Pero los deportes más raritos que vengan en los próximos Juegos Olímpicos. Y le dedicamos bastante tiempo a ese tema, así que metele y hacé algo a full. Doctor, Dale. como siempre, un fuerte abrazo. Gracias, la verdad, como lo digo siempre, plena admiración. Tiene una capacidad No, por vos, por de favor. tal manera Por favor. que son Hermoso todo. Felices Pascuas, che. felices todo el Pascuas mundo. para todos. Mili, gracias por todo. El lunes que viene, entonces, ya quedamos confirmados, deportes raros, y pensa en lo de las Olimpiadas y en también deportes raros que podemos implementar a partir de ahora. Me encantó esto que dijo el hermano. Alguno de interior. Alguno El del Tutti interior. Frutti. El Tutti Frutti. Tenemos que implementar el Tutti Frutti. Eso lo vamos a hacer en el Insta Live dentro de unos días. Ari, como siempre, un fuerte abrazo. Como siempre, igualmente, un abrazo. Leito Arce, un genio ahí operando todo y haciendo que esto sea posible. Así que Y a toda la audiencia, muchas gracias por seguirnos. sean felices, disfruten y nos vemos pronto. Y compren Siempre. dólares. Y compren dólares. Totalmente. Sí, hay que comprar dólares. Chicos, nos vemos. Mili, quedaste para la próxima, el lunes. ¿Vale? Nos vemos el próximo lunes entonces. Charlie, como siempre, gracias por todo. Genio, Gustavo.